Pero bueno, tengo el agrado de tener a un amigo de la casa, que es el señor concejal de la ciudad de Rosario, Juan Monteverde. Bienvenido, Juan. Hola, Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Hola, ¿Todo bien? amiga. Cumpliendo un compromiso que tenía y no podía terminar el año sin Claro, que- Claro, está muy Acá bien. estamos, honrando Y la termina palabra. el año y espero que, bueno, ya este año no llega, pero el año que viene venga también Karen, Sí, que le también mandaba la muchos invite. saludos. Ahí, bueno, recién la dejé con algunas tareas. Dejamos a nuestro niño en el jardín y después nos dividimos. Tareas del hogar. Y sí. Tareas La muchas primera que pregunta es tenemos. de cajón, ¿no? Hay que ¿Cuál? decírsela, ¿no? Pará, dejá que salude. No, aunque no. sea, ¿Por qué pará. demoraste tanto? ¿Tenías miedo de venir? ¿Qué fue lo que Está pasó? ocupado. Fue un año demasiado intenso, demasiado intenso. El otro día estamos haciendo cálculo. La primera actividad de campaña de este año fue el 4 de febrero. O sea, del 4 de febrero hasta hace muy poquito. Tuviste todo enero para tener vacaciones. Ya. Claro. Así que así nos tuvo el año de todo. De Trajín, hecho, en claro. el medio, no sé si fue la convención. Un día teníamos que estar, poner un martes, en una asamblea en Tostado, y el miércoles teníamos que hacer una nota en Buenos Aires. O sea, fue realmente. Pero bueno, la verdad que contentos porque. Viste, los rosarinos pensamos solamente en Rosario. Yo Sí. cuando ellos hacen campaña y me dicen tostado, digo, claro, es complicadísimo. Es Lejos. Y durísimo. tenemos una provincia que es un país. Y este año nos tocó 3 campañas: la de convencional constituyente, la de concejal y después con Karen en la de diputada nacional. Así que realmente una experiencia muy, muy potente. Encima, como está distribuida la provincia de Santa Fe, es incómoda. Vos decís, ¿cómo incómoda? Claro, Córdoba es Claro. más gordita, ¿viste? Está en No, el medio de claro, la te vas ciudad para y arriba, haces tenés así. 6 horas. Es una sí. cuestión geométrica. Geométrica, digamos. claro, Un acá- círculo te quedan las cosas en un radio. Claro, y acá, ¿viste? Tenés que ir de punta a punta y te da a veces muchos kilómetros y no hay nada en el medio El para estado de vivir. las rutas es desastroso, complejo. También nosotros no queríamos viajar de noche para que no sea tan peligroso. Entonces es realmente. Y con la criatura encima. O sea, Además. Claro, viajaban con. muchas veces sí. ¿Con Cuando, Lucas? cuando viajábamos los dos, entonces por ahí se dormía en Rafaela y después se despertaba en. No sé, en las Toscas. En el mejor de los casos, si se dormía, claro, un No, rato. será un genio, Duerme. sí. Ah, bien, bien, bien. Se sube al auto, se duerme y tiene como un GPS que al lugar donde llegamos, no importa si son 2 horas, 3 horas, 4 horas de viaje, se despierta Muy bien. como detecta las circunvalaciones. Entonces llegamos a la circunvalación, hace ting. y se- El auto es cambia el como. ritmo. es que Pero ese bebé no es real. les tiene que haber pasado. El auto es como un Amplax para los chicos. Sí. Nosotros cuando se ponían muy intensos, con Paula, ¿qué hacíamos? Bueno, vamos a dar una vuelta. Entonces agarramos el Bueno, 147. eso me decían muchos padres, que la única forma por ahí a veces de calmarlo era así. Este por suerte nos dejó dormir, la verdad que. Bien, muy bien. Me lo cruzo un día, Sí. rubio, ¿viste? Hermoso. Y el tipo tira una sonrisa compradora que para mí no es real, lo tienen hecho con software, una cosa Ay, media rara no. porque no puede ser tan lindo ese pibito, es Nada, impresionante. sí, sí. Lo que decíamos, como que tiene una cosa automática, creo porque nos ve a nosotros, que podéis acercar a la gente, entonces viste sonriendo, sacando fotos, entonces como que el tipo lo miran, sonríe. Va militando Claro, ya desde el claro. año, El claro. brillante de la sonrisa. No, porque te puede salir al revés, ¿viste? Tanta Sí, gente lo A la contrario, onda, sí. que no quiere ver a nadie. Pero digo, fue sí un año muy intenso. ¿Cómo viste la reforma que quedó? ¿Qué cosas te gustaron y qué cosas no? Pocas cosas me gustaron. A ver, yo creo que fue una oportunidad perdida, porque me parece que yo se lo dije incluso al gobernador el día de la primera sesión, justo lo tenía enfrente, después lo cambiaron de lugar, no sé por qué. Lo tenía enfrente y le dije, mire, todo el mundo sabe que esta reforma se hizo para que pueda ser reelecto, para que se pueda presentar a elecciones otra vez. Ahora, tenemos que entender que estamos reformando la Constitución en un contexto histórico muy particular. Así como la reforma anterior se hizo en las vísperas de una dictadura, ahora estamos en un contexto donde la mitad de la gente no está yendo a votar. Entonces, si la política no registra que la mitad de la gente no está participando en esta democracia, tiene el riesgo de agudizar esa crisis y de agudizar la distancia entre la sociedad y la política. Entonces yo lo que le dije es, esta reforma puede ser la oportunidad, además de que para usted pueda presentarse a la reelección, que ya lo va a conseguir. Che, ¿por qué no miramos por qué la gente está enojada? ¿Por qué no miramos cuáles son las deudas que esta democracia tiene con su gente? Y nos dedicamos a que la Constitución no solamente diga a qué cosas tenemos derecho, que está buenísimo, si uno lee la Constitución Nacional, deberíamos vivir en Dinamarca. O sea, porque dice que tenemos derecho a un montón de cosas. Ahora, en la vida real, Fue revolucionaria cuando se hizo cada la vez reforma del 94. trabajamos más y tenemos menos. Entonces yo quería una Constitución que diga, tenemos derecho a una vivienda. Bueno, ¿cómo? ¿Con qué instituto? ¿De qué manera? Bueno, eso es lo que se negaron. De hecho, hubo tanta mezquindad que porque lo proponía yo,
no logré que incorporen a los inquilinos y a los barrios populares en la constitución de la provincia. Se negaron a poner la palabra inquilino, cuando es uno de los principales problemas que tiene hoy nuestra gente, que gasta la mayor parte del salario en alquilar. O sea, vos trabajás todo el día, muchas veces en un trabajo que no te gusta, mal pago, solamente para pagar el alquiler y poder tener un lugar para dormir, para levantarte a trabajar. Bueno, si mucha gente hoy está viviendo así. Ahora, vos planteás un problema que es cierto, ¿no? Cada vez va menos gente a votar. Tengo esa sensación, ¿no? Que se profundiza la situación. Sí, los números también lo dicen. Claro, y hasta qué punto ustedes se hacen cargo de eso, digo, los dirigentes políticos. Porque muchas veces la gente va a votar porque mira a quienes tiene que votar y dice, no, esto no lo voto ni... Sí. Juan Pedro y... A veces, muchas veces elegí el menos malo. Claro. Y vos decís, no quiero ninguno de estos. Y por ahí ni van a votar. A ver, claramente nosotros venimos diciendo que esto es un problema de la política. Esto no lo generó un agente externo. Hay un problema de representación. No solamente la gente es decir, che, este no me gusta, no me representa. Para mí el gran problema es que hay una mayoría que piensa que ir a votar no cambia nada. Lo cual es mucho más grave, porque no es un problema de candidatos o de espacios políticos. Es un problema que se desconectó lo que pasa arriba en la política, en el palacio y la vida cotidiana de las personas. Yo siempre lo resumo en esa frase de sentido común que dice mucha gente, gane quien gane las elecciones, al día siguiente yo me tengo que levantar a trabajar igual. Y que tiene mucho sentido, digamos, porque es verdad, todo lo que vimos de nuestro sueldo, gane quien gane, uno se tiene que levantar y tiene que salir a laburar. Ahora, hay una diferencia cuando vos tenés gobiernos que hacen que tu salario rinda un poco más. Bueno, vas a trabajar y a lo mejor te puede comprar una casa. Y a lo mejor va a tener que tener 2 trabajos y va a seguir alquilando. Ahora, ¿por qué está roto ese? Bueno, yo creo que está roto porque hubo muchos años que se hicieron las cosas mal, que hubo muchas promesas incumplidas de todos los espacios políticos. Digo, en este país gobernaron las distintas fuerzas políticas. Muchos casos de corrupción también, ¿no? También, yo creo que cuando vos decías, bueno, se hacen cargo, yo creo que sí. Ahora, hay una gran diferencia entre quienes gobernaron, o sea, quienes tuvieron la posibilidad de gobernar, ya sea la municipalidad, la provincia o la nación, y quienes como nosotros todavía no tuvimos esa oportunidad. Digo, nosotros todavía, nuestras ideas, nuestra forma de construcción política no fue probada en una instancia de gobierno. Entonces me parece que ahí hay responsabilidades distintas. Bueno, pero ahí hay un punto. ¿Con quién haces alianza? Digamos, porque si vos haces alianza con uno que yo ya sé que gobernó, que lo que hizo no me sirvió, y que a mí, yo digo, bueno, al final este es el mismo que los otros. El problema es pensar que también con uno solo alcanza, o que la historia empieza cuando uno llega y termina cuando uno se va. Uno es parte de un proceso histórico. Nosotros, como Ciudad Futura, yo tengo 40 años, milito desde los 20. Primero en movimiento social, que creamos nosotros, llamaba Giros. Estás grande, Juan. Antes era Juancito, ya. Armamos, y el tiempo pasa para todos. No me digas. Armamos nuestro propio partido, porque esa práctica que nosotros estábamos haciendo como movimiento social representaba un montón de gente. Armamos nuestro propio espacio político, la gente nos votó. Y yo siempre digo que Ciudad Futura no es mejor ni peor que el resto de los partidos, pero tiene una diferencia. Que nosotros dedicamos la gran parte de nuestro tiempo no solamente a presentarnos a elecciones, sino a intentar materializar ahora en el presente pedacitos de ese futuro que queremos para mañana. Nosotros creemos que la única forma de convencer a otro no es con el discurso, no es con la palabra, sino con acciones concretas. Entonces, nosotros llevamos adelante proyectos que muestran que la sociedad puede ser distinta. Por ejemplo, cuando fundamos las primeras escuelas de gestión social de la provincia, con el D7 como espacio cultural, con el Tambo y después la empresa pública de alimentos. Es decir, que las cosas no son así, se pueden transformar. O sea, podemos hacer una escuela donde los pibes tengan ganas de ir. Mirá, nosotros fundamos esa escuela hace ya 14 años. Tuvimos que pelear porque el Estado decía que no era una escuela. Bueno, logramos que se reconozca. El año pasado salieron las cifras oficiales del Ministerio de Educación de la provincia. Nuestra escuela es la escuela para jóvenes y adultos con más egresados de toda la provincia de Santa Fe. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando uno hace las cosas de otra manera, buscándole una vuelta, innovando, aparecen los resultados. Bueno, esa es la lógica que todavía no llegó al gobierno. Que nosotros tenemos mucha expectativa de que esta forma, donde decimos, che, los alimentos en un país que produce alimentos son un problema. Bueno, si producimos de otra manera, en el caso de los lácteos, podemos llevar productos de gran calidad a menor precio con otras condiciones de producción. Eso es lo que tiene Ciudad Futura para ofrecer. Ahora, o para aportar a un proyecto de cambio. Ese proyecto de cambio no se hace solo. Yo creo que ahí hay que
conjugar con otras fuerzas políticas. Por eso, digamos, fuimos a una confluencia con distintos sectores del peronismo, con sectores que venían del socialismo, del progresismo, que no están de acuerdo con la alianza más con la derecha y el PRO que se viene haciendo. Y de esas plataformas políticas amplias, donde estamos todos representados, después se eligen liderazgos. Bueno, nosotros tuvimos la suerte en el 2023, a la suerte, trabajamos para eso, ganar una interna, es decir, este es el liderazgo que la gente está buscando. Este año creo que ese liderazgo se reforzó y creo que hay una alternativa en marcha donde uno tiene que ir conviviendo, digamos, en algunos casos con gente que piensa igual, en algunos gente con quien piensa parecido y a veces con que no pensamos tan parecido, pero hay algunos puntos de unión. En este caso es lo que tenemos hoy gobernándonos a nivel nacional. Bien, bueno, con la última Déjalo elección tomar agua, un vasito de agua. a diputado, no, porque tampoco no es un careo, estamos charlando, estamos charlando de la idea, por eso le insistía, le digo, vení Juan, vení que no te vamos a tratar bien, la primera te tratamos bien, la segunda ya te vamos a tratar. Además estoy acostumbrado a la buena onda que la mayoría, pero después a la hostilidad estoy acostumbrado. Pero a la son, hostilidad 20, mediática. son 20 años de militancia, Sí. es mucho tiempo. Digamos. Si no te acostumbras, si no tenés el cuero curtido. Pero digo, no es fácil ingresar al mundo del peronismo. No, pues ustedes arrancaron siendo una fuerza no peronista, si querés. O sea, tenían sí lineamientos, ideas que podían ir por el mismo carril que el peronismo, pero yo mismo me acuerdo una vez, le hacemos una nota a Juan, no me acuerdo y lo ponen el candidato peronista, y él mismo me dijo en ese momento, me dice, mirá, yo tampoco soy peronista, ¿viste? O sea, en ese momento, ¿no? Porque sonaba raro, es cierto también. Luego, bueno, hubo una evolución, empezaste a relacionarte con ese mundo y bueno, después ya terminaron en un acuerdo como una fuerza que van juntos, ¿no? Por lo menos hasta ahora. Creo que eso se dio como hasta diputados y ahora noto como un desarmado de eso, o no sé si es así o es una impresión, como que hay parte del peronismo en un lado, parte en el otro. ¿Cómo ves al peronismo, a Ciudad Futura, todo el grupo para lo que viene, ¿no? Porque se vienen próximamente elecciones a presidente, otra vez, elecciones a gobernador. A todo, elecciones a todo. a El 27 hay intendente, elecciones a todo. elecciones a Pero bueno, el año absoluta- que viene no, lleva tranquilidad a la gente que el año que viene no hay elecciones. Vamos a tener un no hay año en publicidad paz. electoral. Tendremos un año en paz y Bueno, después una de se las viene cosas que todo. nosotros quisimos en la Constitución, en esto de conectar con lo que está sintiendo la gente, es eliminar las elecciones intermedias. De concejales, por lo menos, porque provinciales no tenés. No pudimos hacerle entender a la política tradicional, decir, che, ¿vos querés conectar con la sociedad? Bueno, empezá a hacer las cosas más sencillas. Bueno, no hubo forma de discutir eso. Yo creo que estar en campaña permanente, en elección tras elección, digamos, primero, ¿cuándo gobiernan los que gobiernan si están todo el día en elecciones? Porque un año está en campaña y el otro está rosqueando para ver quiénes van a ser los candidatos. Yo considero que las elecciones de medio término siempre son dañinas. O sea, para todos los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, siempre las de medio término es como que te corta la gestión. Pero porque Además, te obliga a poner energía en un lugar Sí. que no es el lugar de la gestión y eso también es complicado. Sí, Sí, o en peor. esa te doy la derecha de acá a la China. O peor aún, tener que hacer cosas para mostrar resultados de corto plazo que todos sabemos que a corto plazo no se resuelve nada. Vos ganás las elecciones y sabés que en un año, en 12 meses, te nota elección. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser el proceso de largo plazo, estructural, para que las cosas cambien de verdad? ¿O va a ser algo más o menos para que se vean las elecciones? Bueno, eso es un problema. O sea, que le pasa del precio del dólar a nivel nacional hasta obras en una ciudad. Nosotros tenemos que poder apostar a la profundidad de las cosas. Yo sé que vivimos en tiempos veloces, rápidos, donde todo dura nada, es un título. Y la política también está muy pregnada de eso. Yo creo que hay que apostar a otra cosa. Ahora, para eso necesitas tiempo. Bueno, una opción era, che, saquemos esta elección intermedia, que los consejos se renueven como la legislatura cada 4 años, descomprimamos esa presión que también genera en la sociedad y también para hacer acuerdo entre oficialismo y oposición. ¿Cómo hace para convocar a un diálogo sincero? Digo, nosotros ganamos la elección y pues la vamos a ganar intendente. ¿Cómo hace para vos a la oposición decir, vengan, a ver cuáles son sus ejes de trabajo, incorporémoslo, si en 12 meses no estamos peleando de nuevo? Bueno, ustedes eficientizaron la campaña porque los carteles en la calle se postulaban a 3 cosas directamente, ¿no? Era Pusimos como... a intendente ya en esta. Sí, sí. Porque también, para darle también otro sentido a la elección intermedia. Porque también, a ver, ahí por 2 cosas.
que también tiene que ver con la discusión que se va a dar con la carta orgánica ahora que viene. La verdad que hoy la función de un concejal es muy limitada. Digo, uno en esto, vos generás expectativa, la gente te vota y después un concejal no tiene poder ni para, no sé, sacar un árbol que está rompiendo la casa a la mitad de un vecino y el concejal no tiene poder ni para eso. Entonces también ahí se generan frustraciones. Yo ¿sí? dije eso Che, y casi me matan en Twitter. Ay, no, no. pero Y es yo le real. pregunté a María Eugenia Schmuck, a la presidenta del consejo, ¿para qué sirve el consejo? Y me dijo, ay, sos malo, indio. Bueno, Claro. yo sé, a ver, yo quiero dar esa discusión. La quise dar en la convención, no nos dio la correlación de fuerza, pero la quiero dar cuando Pero discutamos la sos carta bicho, Juan, orgánica. porque yo te pregunté por el peronismo. Ahora vamos, pero ahora vamos. vueltas. Ahora vamos a eso porque también, digo, pero porque tiene parte también de cómo juntar fuerza para dar estos debates. Digo, en la convención nos faltó fuerza para eso. Por ejemplo, para suprimir la elección intermedia. En la carta orgánica yo quiero discutir, este consejo no nos sirve. No nos sirve a los rosarinos, no representa la voz de la ciudadanía, sino la de los partidos políticos. Yo quiero un ámbito que sea legislativo, está bien. ¿Por qué no pensamos que tenga Te representación puedo dejar mi barrial, por propuesta ejemplo? para que la. Que haya concejales Bueno, por barrio, no, más ya, cercanos. Ya la dije todo el año. Bueno, eso. es que. Bueno, yo Quiere creo estar que, viendo lo que va a que el pasar. consejo tiene que ser barrial. Bueno. Discúlpeme. Si la mayoría vive en Fisherton, en Funes, o en En Barrio Funes no Mar, podría vivir. o en Barrio Martín, Si conoces a algún concejal que vive en Funes, pero digo, o, es ilegal. o tiene casa y Ah, pasa mucho tiempo. Pero digo, o en Barrio Martín, como está la mayoría, o en el radio del centro, y creo que no está bueno, no te da la visión, creo que tendría que haber, no sé, un consejo, sí que sea por cantidad de habitantes, me parece bien. Entonces el centro se llevará el 40% de los concejales, como corresponde, porque el 40% de la gente vive ahí. pero puede Ponele. ser mixto. Pero digo, Puede ser ponele. mixto. Pero, Representación territorial y de. pero que y de haya uno población. que Y sea. quede cerca de tu casa. Tío o sea, Rolo, que vos, Puente che, Gallego. O sea, no para ir a hacer una calle, pero vive en tal lado, te lo cruzás en el almacén del barrio. Sí, che, loco, Coincido, en eso coincido. hace 3 años que estamos peleando Es que porque Juan, haya. vos lo sabés también como yo. Viven ahí, se criaron ahí, jugaron a la pelota con vos. Y de golpe tienen un cargo político importante y ya no viven más y no te lo cruzan más. Bueno, no lo es un demás problema. tomando el colectivo, en el almacén. Bueno, pero es del barrio, entonces de última tenés Sí, alguna. no, pero, a ver, yo creo que tiene que vivir en el lugar. O sea, no esto, pongo un domicilio y después vivo. No, porque el chiste es que vos te lo encuentres, que sea cercano, para resolver las cuestiones del cotidiano. Yo creo que a esta democracia en crisis que tenemos la vamos a salvar desde abajo, desde lo cercano, desde lo simple, de lo concreto. Cuando la gente vea que puede empezar a cambiar el metro cuadrado y lo sencillo, bueno, ahí te va a creer que vos vas a poder luchar contra el narcotráfico, que va a poder tener un plan económico de estabilización, que va a poder trabajar y poder tener tu casa. Ahora, si vos haces un gran sueño y después no podés resolver el árbol de la esquina, y no es muy creíble. Entonces digo, me parece que, por eso digo, en el debate de la Carta Orgánica, que va a ser nuestra mini constitución, esos son los debates que nosotros queremos dar. Volviendo a la pregunta que vos me hiciste al inicio, Peronismo. Sí. que yo creo que ahí, yo estoy convencido que tenemos que armar coaliciones políticas amplias. Estoy convencido, pero no por nuestra estrategia política, por cómo vive la sociedad hoy. Antes vos tenías la sociedad dividida y representada o en clases sociales o en partidos, peronismo, antiperonismo. Hoy yo creo que la sociedad es mucho más compleja, mucho más diversa, y no creo que haya un partido, un dirigente que pueda representar a la diversidad que somos, ¿no? Yo creo que hoy la gente se identifica quizá por cuestiones identitarias más chiquitas, por peleas más específicas. ¿Cómo hacemos para que haya una persona que los represente a todos? Yo creo que hay que hacer plataformas políticas amplias, donde tenemos que estar todos. Digo, obviamente el peronismo, al ser tan grande, tan masivo, como que medio que hegemoniza la discusión. Claro. Pero en Rosario Sin Miedo, que es donde empezó esto, está el peronismo, distintas vertientes, y siguen estando, digo, como decía, más roto. O sea, seguimos en la misma circunstancia. Digo, hoy en este espacio conviven diferentes espacios políticos, pero también espacios sociales, que es lo que a mí también más me interesa. Porque lo que se esperaba era que en el Consejo asuman como un gran bloque, y bueno, no sucedió eso. No, pero yo creo que esas son partes de discusiones internas de la política que no hacen a la sustancia. Digo, si es un bloque, si son dos, nosotros queríamos un solo bloque, no se pudo. Digo, vamos a llegar unidos a las elecciones. Si hay diferencias Ahí sobre los está el candidatos, Edu, están el las Edu PASO. Lo hablábamos antes de las alianzas y ahora lo estamos hablando sobre el peronismo. Tiene una amplitud muy grande, Sí. digamos. Hay peronistas de esto, de aquello. A veces me sorprende, digamos, cuántos peronismos hay. Menem fue peronista. Claro. Este fue una alianza de ustedes Sí. Sí. que se rompió.
No sé si se rompió. O sea, tuvimos una diferencia táctica sobre qué había que hacer en una elección, pero para mí eso no rompe una alianza estratégica. O sea, nuestro convencimiento de que tenemos que hacer un camino juntos, que en el 80% de las cosas pensamos de forma parecida. Digo, con los compañeros del Movimiento Evita nos encontramos en los mismos barrios trabajando con la misma lógica. En todas las peleas en la calle estamos juntos y íbamos separados de elecciones y eso era un problema. Bueno, logramos ir juntos. Tuvimos una diferencia táctica. Vamos a seguir, por lo menos nuestra voluntad es esa y yo creo que la de la mayoría es esa. Porque si no también pasa esto. Uno prende el televisor y escucha a los dirigentes políticos hablando de los problemas que tienen entre ellos. A mí no me gusta. O sea, yo creo que esa discusión interna tiene que ser en otro lado. Sí, lo que pasa es que también por la masividad, por la mística del peronismo, todo el tiempo como que se habla públicamente de todo lo que pasa. Pero a ver, y también a otros les gusta hablar sobre el peronismo. Ahora, nadie habla sobre el cocoliche, que es el frente que nos gobierna a nivel provincial y a nivel local. Digo, donde tenés desde el PRO, de la derecha del PRO, hasta el progresismo del socialismo. Sí, es bastante amplio, digamos. Pero bastante, incluso más amplio que Pero, de nuestro perdóneme. lado. Y sin embargo, y es el mismo quilombo, la Pero misma es igual que el peronismo. O contradicciones. sea, el peronismo lo tenía, insisto, lo tenía a Menem y lo tenía a Grabois. ¿Entendés? Está bien, pero yo no escucho a nadie hablando de, Pero digo, de históricamente los fue personajes. así. Sí, históricamente de los personajes que tenés acá. Y eso también yo creo que parte. No es casual. No es casual. Digo, hay una fuerza con sus contradicciones, con su ida y vuelta, de transformación, y después tener fuerza del status quo como son estas. O sea, ¿qué los une a los que gobiernan hoy la provincia y la ciudad? El poder, estar en el poder, nada más. Si no, el socialismo no puede explicar qué hacen esa alianza. Digo, pero bueno, será un problema de ellos. Lo que quiero decir es, hay como un escrutinio de nuestro lado mucho más fuerte, que yo creo que son cosas que se tienen que discutir hacia adentro de los partidos, de las coaliciones, y cuando estamos con la posibilidad de tener un hoy micrófono... van juntos. Sí, vamos a ir juntos y vamos a ganar la elección además. Porque volviendo a la pregunta que vos me hacías antes, cuando nosotros hicimos la campaña diciendo el intendente que nos falta, elegirlo ahora, o Rosario necesita un intendente, porque creo que también hay un ciclo agotado en la ciudad de Rosario. Digo, cuando uno habla sobre algunos gobiernos provinciales que se están hace 20 años, bueno, en Rosario gobierna la misma fuerza hace casi 40, alternada entre radical y socialista, y después sumado el PRO, o sea, 40 años de un mismo proyecto político. Yo creo que ya está agotado y se ve en la gestión. Se ve que las cuestiones básicas de la ciudad funcionan cada vez peor, estoy hablando de la basura, el colectivo, ni hablar la posibilidad de comprarte una casa. Yo te discutía en el consejo y los concejales oficialistas me decían que no era tarea de un intendente. ¿Cómo que no? Para mí una de las principales tareas que tiene un intendente es decir cómo hago una política urbana, cómo genero estímulos para el sector privado y política para el sector público para que la gente pueda tener una casa. Yo creo que un intendente tiene que dedicarse a esas cosas. Además de que funcione lo básico, que no funciona en esta ciudad, yo creo que la política tiene que volver a responder a esas cosas, porque ahí sí la gente va a tener ganas de ir a votar. Si dice, che, mira, hay un proyecto que me está proponiendo que toda esa guita que yo gasto por mes en alquiler, podemos generar un entorno donde eso lo ponga para ser propietario de mi casa. Yo te aseguro que ahí la gente va a ir a votar contenta. Bueno, pero ¿y cuál es la lectura de los resultados de las elecciones, siendo que no están ninguno de todos estos proyectos y eligen esos candidatos? Bueno, a nivel local ganamos nosotros. O sea, a nivel local la elección de concejales la ganamos nosotros, le ganamos al intendente, le ganamos al gobernador y le ganamos al presidente con una agenda política justamente totalmente distinta a la agenda de la política tradicional o de los que hoy nos están gobernando. En la de convencionales salimos segundos, en la de diputados salimos segundos. Creo que también eso muestra que la gente va eligiendo distinto de acuerdo a la escala. Y yo creo que la gran diferencia entre esas elecciones es que en Rosario, después de tantos años de militancia y de trabajo, logramos construir una alternativa. Y esto para mí es importante. Porque una cosa es que los gobiernos sean malos. Está lleno de gobiernos malos. Y uno dice, che, hay gobiernos malos que siguen en el poder. ¿Por qué siguen en el poder los gobiernos malos? Si yo hablo con la gente y me dice, che, a mí me va peor, bueno, porque no alcanza desde la oposición con denunciar lo malo que son los gobiernos. Tenemos que ser capaces de que la gente nos mire a nosotros y diga, che, pará, esto lo pueden hacer mejor. Y sé que faltó Juan, creo. Entonces, perdón, Me da en culpa. Rosario lo logramos. Tenemos una alternativa. Casi ganamos la elección en el 27, faltó muy poquito, y ganamos este año, hacía 30 años que la oposición no ganaba una elección en Rosario. A nivel provincial es un camino que estamos arrancando. A mí todo el proceso provincial de este año fue
muy positivo. O sea, cómo logramos volver a generar esperanza, empezar a plantar un proyecto diferente a nivel provincial. Ahora, lleva tiempo todo eso, y a nivel nacional ni te cuento el tiempo que lleva. Pero digo, me parece que así son los procesos políticos. Nada es de la noche a la mañana, no hay que hacer análisis por la foto de un resultado electoral, sobre todo cuando la mitad de la gente no va a votar. Entonces creo que también hay que apostar a los tiempos, a los procesos, a que las cosas importantes llevan tiempo. Digo, ahora estamos lejos de las elecciones. Sí. Yo siento que vos Gracias seguís a hablando- Dios, sí. Claro, seguí hablando. Quiere terminar con las de medio término, pero sigue hablando de las elecciones y le ganamos y le perdimos. Digamos, yo tengo la sensación de que, digamos, en este momento se puede hablar de otras cosas. Uno está más libre. Sí. Total, falta un montón. Menos Después te hacen el presiones. recorte, ¿viste? Te hacen el recorte y te liquidan, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Digamos, yo siempre digo, nadie zafa de una captura de pantalla, estamos fritos. Digo, nada, tu archienemigo en la política en la ciudad de Rosario ha sido Pablo Habkin, el intendente, el que te ganó en esas elecciones por 3 puntitos, nada, por nada. En ese momento no podías decir, che, esto que hizo está bueno. ¿Hay algo que hizo que está bueno que vos digas, che, esto que hizo... Mirá. Total, falta un montón para la pero elección. a ver, de hecho yo lo decía en la misma elección, cuando fue un balotaje, que era él o nosotros, y como me preguntaban, che, ¿alguna virtud tiene que tener? Y yo justamente decía, mirá, yo creo que una virtud de Habkin de ese momento, de la primera gestión, era que había convertido una necesidad en una virtud, que era que no tenía mayoría parlamentaria, entonces tenía que dialogar con la oposición. Y de hecho dialogamos muy bien esos primeros 4 años. Pudiendo hacer proyectos en conjunto, llevamos agua a Nuevo Alberdi en el proyecto del marco de urbanización, hicimos algunas cosas, aprobamos proyectos importantes como la agencia antilavado, que era un proyecto nuestro, que logramos que el intendente lo haga propio y nos pareció fantástico porque a nosotros no nos importa quién se lleva el rédito político. Digo, se pudo avanzar. Y lo decía en ese momento cuando era mi rival, o sea que yo no tengo problema en eso. Sí, lo que vi es que los segundos 4 años fueron totalmente distintos. Que cuando tuvo una mayoría por un voto en el Consejo, y además cuando cambió su alianza política, porque se incorpora el PRO, cambió totalmente la agenda. No hubo diálogo con la oposición, sino persecución. Digo, pasamos de un esquema de diálogo a un esquema no solamente de no diálogo, sino de persecución. Hoy, al que piensa distinto en la ciudad se lo persigue. Al que piensa distinto en la ciudad se lo persigue, no solamente a la oposición. ¿En qué sentido? Cuando vos no decís- solamente a la oposición porque política. No puedo dejar pasar el fuerte. Es fuerte lo que estás diciendo. Entonces vos decís, se lo persigue. ¿En qué sentido? En el sentido de Dame un ejemplo. a la oposición política, prohibiéndola de muchos medios de comunicación. Digo, yo tengo muchos periodistas que me llaman y me dicen, mirá, no te puedo sacar. Para que porque me están está llamando prohibido. ahora, corto. Pero es así, esto no es la primera vez que lo digo. Bueno, muchas gracias, Juan. Por eso siempre saludo los lugares que nos invitan. Digo, desde eso, que yo lo digo porque no lo puedo normalizar. Hay muchos que dicen, son las reglas del juego. No son las reglas del juego. No son las reglas del juego. Uno armó un partido político, se presentó a elecciones, ganamos las elecciones y uno no puede hablar con sus votantes. Porque el intendente, si no, o le saca la pauta al medio o presiona a los periodistas que nos dan aire. Es gravísimo. Mira, yo Desde represento en este streaming los medios tradicionales. Sí. Me han puesto en ese lugar El vocero. cruel, digamos, 34 años en el diario, la capital. la pluma de oro. Bueno, nada, entonces se me ponen en ese lugar incómodo. Pero hoy no hacen falta los medios tradicionales, Juan. Vos podés hablar con la gente directamente a través de las redes Independientemente si haga sociales. falta o no haga falta la censura, hay que condenarla. O sea, no es normal que un intendente llame a un periodista para decirle, bajá esa nota, cambié ese título, no puedo invitar. No es normal. No lo puedo, y Pero yo eso debe siento, ser también y yo por siento que el se medio. naturalizó en la ciudad. Porque Se acá no naturalizó. pasó, viste, te lo hablé fuera de aire. No quiero decirlo, pero es normal, está mal. Y pero pasó. es Bueno, está mal. Y Entonces- pasó, Y pará, pasó siempre. Y pasó siempre. Pasó siempre. 34 No es años, Sí. 25 en la Nación. Está Yo bien. te juro que he visto cosas A mí, muchos me han dicho. inenarrables. Bueno. Puedes. Yo digo, las vos cosas que hacen están mal. Y las cosas que están bien, también. Entonces, censurar a la oposición está mal. Está mal. ¿Qué regímenes censuran a la oposición? ¿Los democráticos o los antidemocráticos? ¿Las dictaduras o las democracias? Porque si no, viste. Entonces, yo creo que esas cosas hay que decirle. Está mal. Entonces, para mí, una ciudad donde el intendente censura a la oposición, a la principal fuerza de oposición, a cualquiera, pero a la principal, está mal. Entonces, digo, cuando decía cómo se percibe el país distinto, así. Bueno, acá, Trabajadores acá no públicos. pasó, porque le Escuchá. insistí bastante para que venga. Vos me decías ejemplos concretos. Trabajadores públicos. Nosotros llevamos al consejo un caso, una directora de un centro de salud que la corrieron de su lugar por su pertenencia partidaria.
Sí, convengamos En también. las áreas donde se trabaja, Juan. uno dice, che, subiste una foto con tal. Juan. Está mal, es persecución, es censura, autoritarismo. En la Y no me voy previa cansar a de decirlo. elecciones, que hagan una movida frente al Palacio de los Leones, que me parece que está recontra bien, pueden hacer lo que quieran, pero que lleven ambulancias del servicio. ¿Qué tiene que ver con eso? Pero digo, entiendo que hay muchas veces, no digo que esté el caso, pues ni siquiera sé de quién estamos hablando, pero digo, muchas veces hay personas que están en distintas áreas que, sea por su posición política o por conveniencia, hacen uso de los recursos Bueno, pero eso públicos. está mal, eso tiene que ver. Entonces, por Eso ejemplo, tiene que ver, pero lo de ¿por las qué? ambulancias fue, yo lo penalicé en el sentido, lo marqué como esto está mal, y tuve una avalancha de sobrado, todo. No, flaco, está mal con Hapkin, con Monteverde, con el payaso Muralito, llevar ambulancias para hacer un corte Perfecto, eso está mal. de pero la ciudad. ¿qué tiene que ver con y que eso lo hizo el intendente sindicato. está bien, pero ¿qué tiene que ver con el intendente sea un autoritario? No, ese y es otro corra? tema. Entonces, Yo estoy dando algunos casos que a veces no se Sí. entienden y vos decís, bueno, para mí lo que ¿quién me fue el que, preocupa- perdón, quién fue? Yo pedí, dije, che, tienen que sancionar a quien autorizó a llevar las ambulancias a ese lugar, no sé quién sea, no me importa. ¿De quién es? El presidente del sindicato, flaco, está mal, tenés que rendirme cuenta Bien. porque el que paga esa ambulancia soy yo, cada sí, uno y vos eso también. Está perfecto. ¿Cuándo vamos a sancionar a los funcionarios que apretan y extorsionan periodistas de la libertad? Bueno, de expresión? tienen que ser denunciados primero por ustedes, segundo, pero por ejemplo, digo, a mí no me consta porque acá no nos pasa. Está bien. Entonces, por algo estás vos acá. Mira, vamos a decirlo a la gente. ¿Te insistí o no para que vengas? Sí, por eso. Pero un montón, igual que a Karen, y hace meses que le estoy diciendo. Es más, cuando perdieron dije, chicos, miren, no alcanza con algunas cosas, tienen que ir a hablar a otros lugares como este, que los invité en plena elección. Entonces digo, entiendo que puede suceder en algunos medios, pero no creo yo que sea una práctica de todos. Y por Pero eso, sí es una práctica del intendente. Esto es lo que yo quiero. por eso a mí también no- la por gente eso yo tiene no que le echo la empezar a culpa- elegir dónde ve y dónde escucha y Por dónde eso lee. yo estoy diciendo, no estoy diciendo ni al medio ni al periodista. Estoy diciendo, tenemos un intendente autoritario. Entonces, eso es la discusión. Después uno, ¿por qué algunos medios y otros no? Ahora, me pasó un mate porque no me dale, dio un dale. mate. No te ofrecí porque- perdón. No te sí. ofrecí porque estabas hablando, digo, no le quiero. Pero no le diste ni un mate. No, es verdad. Pero pará, Lo vi deseando. ¿Por qué no te dio un mate? Lo vi deseando. ¿Por qué? Porque son muy feos los mates. Ah. Sí, eso es Y la verdad cierto. que te tuvo como una piedad. Decilo vos, porque yo no Es tomo cierto. mate. La verdad que cuando No, he arrancamos mejorado. hacía así, ya ahora está más Bueno, lavadito, Es más mejorado. llevadero. No sean así, es mejor. Aparte, El No, mate es bueno. me hacen quedar mal. ¿Sos Me lo muy regalaron, mirá. ¿Sos muy quisquilloso con el mate? Bastante. Ah, sí. sí, Yo sí. pensé que como Con debes el darle mate, de corrido. con la comida en general, con lo Sí, o sí, sea, Con los medios ni te digo. Claro, es que quisquillosos hago en campaña. ¿Sabes los mates que le deben dar en campaña? Bueno, Ah, por eso y digo, le yo traen ahí deben que- estar mate, sufriendo. que tiene mate los- lavadísimo, los con mucho camalotes. azúcar. Los pero camalotes. Hay un. Y sonriendo hay como que el hijo, mirá. hacerle- Vamos a hablar en serio. ¿Hay un Juan Monteverde en campaña? ¿Hay un Juan Monteverde en campaña? Digamos, más pulcro, más atildado, que te va a la peluquería cada 15 más días. coqueto. Que hace traje a medida, seguramente. Mirá, qué facha. Ahí está, digamos. Hay un Juan Mirá esa piel que le puse Monteverde. corbata. Juan Monteverde de campaña usa polera gris. O hay- Mucha polera gris. O hay un Juan Monteverde, cuando no hay campaña, completamente diferente. A ver, A ver. digamos qué que foto tiene. buscar. que- No vi esto que se yo, viste de- Ojo. digamos, Ahí está. Eso son más- dos Juanes. Ese es muy joven. ¿Cuántos Juanes Monteverde No, pero hay? eso tiene. ¿Qué No. tiene? 15 años esa foto. No, No, esa foto es del 2019. Mira. Te pasó la campaña por Esa arriba. fue la asunción de cuando asumían los chicos de concejal. Nada, pasa que también uno no anda con camisa todo el día. Una cuestión de Pero ser ¿sabes humano normal. Lo que me costó conseguir esa foto porque sacaron ahora quedan solamente las fotos de camisa y Está Lo todo, está todo, oficial, está claro. todo. Tenemos nuestro pasado. No sé si es cuando tenía rodete, pelo largo y rodete. Sí. Pero Pero nada. hay un cuidado por la estética para viste que en Rosario hay una parte de la sociedad que dice no, con estos zurditos no. A estos zurditos no, viste, se me visten de rojo, me hablan del Che Guevara, no queremos saber nada. Digo, yo, para mi barrio. ¿no? Sí, sí, Yo sí, vive en Barrio Martín. No estoy contando nada que no sepamos. Son digamos. todos encomillados. Ganamos en la tercera. ¿Ganamos? No, en la primera ganamos. El Barrio Martín la primera. Bueno, nada, digo, pasa eso. Uno busca, digamos, atenuar un poco, digamos, limar un poquito esas asperezas. Porque es nada más que un remera.
A ver, creo que lo importante de todas estas cosas, cuando a veces me muestran, bueno, qué diferencia hay con el Monteverde que asumió la primera vez, yo creo que lo importante es que, y creo que lo hemos logrado, que uno cuando también, digamos, entra en estos lugares, en estas instituciones, se va vinculando con distintos sectores, obviamente va cambiando su forma de pensar sobre algunas cosas. Yo siempre lo pongo como matices, o sea, va viendo como distintos matices, cosas que pensaba que era blanco y negro, y dice, che, no, mira, la verdad que hay esta gama de grises, o ve la cosa con más detalles, toma puntos de vista de otros, que creo que eso tiene que ver con el crecimiento y con la evolución. Lo que sí no puede pasar, y creo que por suerte no nos pasó, es que uno se termine traicionando en ese camino. Digamos, donde en realidad, yo siempre lo digo igual, digo, doy el mismo ejemplo, hay mucha gente que entra a la política queriendo cambiar el mundo y después lo único que quiere hacer es cambiar el auto. Bueno, yo creo que uno para eso tiene que tener anticuerpos. Nosotros cuando entramos en el 2015 al Consejo decimos, che, ¿cómo hacemos para que no nos pase eso que le pasó a mucha gente? No somos los primeros que tenemos ganas de cambiar las cosas, pero el sistema está hecho para ir acomodándote. Bueno, eso, dentro de esos anticuerpos que nosotros nos planteamos fue que desde que entramos donamos el 50% de nuestro salario para seguir viviendo como vivíamos antes de ser concejal. Nosotros decimos, solo no podemos hacer un estilo de vida que no sea el nuestro. Digo, vivir más, o sea, no nos falta nada, pero quiero decir, no vivir tan distinto como vivíamos antes, no vivir tan distinto a lo que viven nuestros compañeros y nuestros propios vecinos. Yo creo que cuando se hace una distancia tan grande en el estilo de vida, en la forma de vida, digo, si uno se empieza a ir de vacaciones todo el año a Europa, y lo probable es que quiera seguir siendo legislador para irte todo el año a Europa. Bueno, hay que evitarle esas cosas. Ahí hay un puntito. Yo hace un par de años que no puedo ir más a Europa. No, yo hace un montón. Hay un puntito de contacto con Milei que sorteaba el sueldo, digamos. Sí, la diferencia. Algo parecido. Nosotros no lo podemos sortear porque justamente nosotros no tenemos empresa, no tenemos nada, o sea, vivimos de nuestro salario. Pero sí nos parece que son cosas importantes, que no son solamente simbólicas. Digo, yo creo que es un símbolo. Después nosotros logramos reducirle el 30% del salario a todos los concejales. Son simbólicas, son mensajes que también uno le da a su propia militancia. Mira, che, ser concejal es trabajar más dolores de cabeza, pero no va a ser más guita. O sea, si te gusta la guita, Pepe Mujica decía, si te gusta mucho la guita, dedícate a otra cosa. Digo, hay muchas actividades donde uno puede ganar lícitamente plata. La política no tiene que ser un lugar de ¿Ese eso. es tu modelo político? Yo pensaba eso. ¿Cuál será el modelo de Juan? Viste, siempre dicen, no, viste la barbita, el che, digamos... ¿Es el Pepe Mujica por ahí tu modelo político? Yo creo que sí, que son referencias. Es también el modelo del socialismo, ¿no? Que son. Sí, lo podemos discutir eso. Pero sí creo que. Qué vivo, este indio, ¿cómo te pica? Está chocho. Por eso estaba tan motivado hoy lunes. No, Sí, porque sí, yo me sí, acuerdo sí. de Miguel Vilches, que siempre tuvo una relación muy estrecha con Pepe. Si tu modelo Pepe Mujica, ¿por qué está con Macri? Digamos, inexplicable. Bueno, viste que pasan cosas, inexplicable. Macri. Pasaron cosas. Pasa que Yo creo que ¿No son los matices? sí creo que no hay un modelo a seguir. Sí creo que hay referencias y que uno tiene que tomar, digo, como lo mejor de cada una de las tradiciones políticas. Creo que lo del Pepe Mujica, esta cuestión de la sencillez, digo, de que hay una cuestión de la ejemplaridad en política también. Digamos, como yo decía antes, la mejor manera de convencer es con ejemplos concretos, con la escuela. Bueno, la forma en que uno vive también es un ejemplo. Digo, porque uno da una imagen. Digo, si vos querés ser intendente de la ciudad y vivís en un barrio privado, y es difícil que se te crea que vos querés cambiar la ciudad que de todo, porque te fuiste a vivir. Pero Digo, si vive en un barrio privado y querés ser intendente de la ciudad, tampoco está mal. Lo que está mal es el prejuicio en general. Pero yo digo o sea. prejuicio. Yo digo, creo, la forma en la que uno vive. ¿Se entiende lo que digo? es- Puede ser vivir en, no sé, un barrio de periferia y sos narco, suponte. O sea, no sé. Lo que yo quiero decir es que la forma en que uno vive también es un ejemplo. Entonces yo digo, lo de Pepe Mujica tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Que no quiere decir, digamos, vivir en un rancho. Digamos, pero sí que la plata no tiene que ser un horizonte si vos te estás dedicando a esto, porque básicamente, si vos haces mucho dinero, te estás dedicando a otra cosa. Porque política no es. Y la ¿Cuándo? autoridad, que la austeridad sea un valor. Digamos. Exactamente. Eso me parece que es importante. Yo creo que Mi eso es viejo muy me crió importante. así, digamos. Sí. Yo le decía, che, mirá, papá, tengo que ir al boliche, quiero una camisa. Tenés una camisa. Pero esa camisa está vieja, qué sé yo. Ahora se usa rosa. Bueno, lo que puntualiza un No, usá poquito. la que tenés. Sí, una creo yo,
grandes responsables de que esté, te puede gustar o no, Milei hoy en el gobierno, creo yo que es el peronismo, ¿no? Para mí es un emergente de ese enojo, de esa rabia de mucha gente. Entiendo que hay gente que no va a votar nunca al peronismo y le calzó bien, y otra que está enojada por lo que pasó, ¿no? Y Sí. yo siento Gobernaron que... un montón de partidos políticos este país. Está bien, pero digo, cuando vos ves el enojo que ha causado quizá todo lo que pasó antes y no hay ni un mea culpa, entonces cuando yo escuchaba que vos hablabas de políticos y ejemplaridad y ver, no sé, tanto puede ser Macri con sus empresas o cómo surgió las empresas del padre, o ves la trayectoria de Cristina, hay una imagen muy fuerte que está en un Falcon todo desvencijado, Néstor Kirchner haciendo campaña hace 30 y pico años atrás, y hoy ver lo que tienen tantos hoteles y que la hija tiene tantos millones de dólares con tanta insonante en el banco y todo. Pues, ¿cómo puede ser tan exitoso y a su vez dedicarte a la política? Entonces entiendo que desde los distintos partidos la imagen que han dado es que suben y pareciera que suben para chorear, ¿no? O que cuando suben terminan demasiado ricos. Y ahí sí te tomó lo de la ejemplaridad. Pero no hay ejemplaridad casi en ninguno de los partidos. Tenés un montón de casos muy relevantes y estamos hablando de las máximas esferas, que es ser presidente. O sea, no hay caso que impacte más. Y en eso pareciera que Milei está diciendo yo soy distinto. Entonces vos decís, no, pero mirá... Gobierna hace un año y medio y ya tiene 3 escándalos de corrupción. Bueno, por eso coima de la lo vamos hermana. a ver que sería como un jaque mate para la gente, ¿entendés? Sí. Porque es de lo A ver, poco que... cuando yo digo que llegamos hasta acá, que la mitad de la gente no va a votar y tenemos el presidente que tenemos, porque las cosas se hicieron muy mal y porque hubo muchas promesas incumplidas, tiene que ver con eso también. Lo que yo digo que es transversal a todos los partidos políticos. Eso es lo que quiero decir. Que la crisis no es de un paradigma, no es de un conjunto de ideas, es de una forma de ejercicio del Estado, del poder y del gobierno. Es más, yo creo que si no se cambia la forma, no solamente la ejemplaridad y todas estas cosas, que robar, que es la base, digamos, sino que también si no se cambia el ejercicio del gobierno, las instituciones, no va a haber ningún proyecto político, no importa la ideología que tenga, que se sustente en el tiempo, porque se agranda la brecha. O sea, la gente siempre va a pensar que hay un grupo de gente que está ahí arriba, que no vive como ella, que no siente como ella, que no entiende cómo vive, que toma decisiones por él. Entonces, nosotros decimos, hay que dar vuelta a la pirámide del poder. Hay que darle poder abajo. A la gente que sabe cuáles son los problemas, que sabe muchas veces cuáles son las soluciones. Esa es la única manera de resolver esto. Esto no lo va a resolver ni el mejor intendente, ni el mejor gobernador, ni el mejor presidente. Tiene que haber un cambio en el ejercicio del poder. Es algo mucho más complejo. Hay mucha gente que se va a poner en contra. Por eso tenemos que armar proyectos políticos amplios, grandes, que puedan tener el poder suficiente para cambiarlo. Donde ahí vamos a pensar parecido, distinto, contradictorio. Ahora, tiene que haber un horizonte y un liderazgo claro, que yo creo que en Rosario hoy lo hemos construido, y por eso digo que vamos a ganar, y Rosario va a tener intendente que hoy no tiene. Vos Bueno. ya tenés una trayectoria en la que, digamos, podés contestarme esta pregunta, que para mí es una pregunta Ya clave. estábamos cerrando. clave de la vida. No me compliqué la nota con el No, invitado. tengo la pregunta india es para el final. Ah, bueno. Bueno, ahora. Es Esta es esta. otra, Esta es otra porque esta era Ah, una que- dos. Ah, bueno. que, vale. que me interesa. Es el final. A mí porque, digamos, es la historia de mi vida. El Se ha- productor hizo así, no sé si viste que hizo Lo así, vi, se lo fue. vi, Ya el hizo, productor, se ha fue. sido 30 veces más o menos. se aprende más de los fracasos o de los triunfos. Tus últimos, contiendas electorales fueron positivas porque Ujú. no te fue mal, pero perdiste. Digamos. No, ganamos. Al intendente, perdiste. Con 3 puntitos. Sí, Pero la última elección la ganamos. Bueno, Hacía 30 está años bien. que la oposición no ganaba Está una bien. elección de Rosario. Entonces me podés contestar las dos cosas. Sí, por eso. Fracaso y triunfo. ¿Se aprende más de una cosa o de la otra? Mirá, primero yo no estoy de acuerdo con la palabra fracaso en política, pero sí se aprende mucho más. De los éxitos no se aprende, vamos a decirlo al revés. De los éxitos no se aprende. Yo creo que Coincido. y por eso la política está tan mal. Porque solamente hace lectura de las victorias y no de todo el proceso que te lleva a una victoria. Digamos, hay muchos intentos que construyen una victoria que valga la pena. Hay victorias que no valen la pena. Yo creo que la política tiene que empezar a apostar más a los procesos que llevan tiempo, que son de largo plazo, que tienen de todo, tienen momentos más fáciles, tienen momentos más difíciles, pero generalmente el éxito
no es buen consejero. Y muchas veces vemos que muchos proyectos políticos, por no tener en cuenta alguna de esas cuestiones, terminan fracasando. Entonces yo creo que en la vida en general hay que saber mirar los procesos. Yo creo que cambia mucho, insisto, en la vida de una persona o en un proyecto colectivo, cambia mucho cuando uno deja de ver las cosas en términos de éxito o fracaso y la ve como un proceso. Y el proceso tiene todo. Yo creo que la clave es saber hacia dónde vamos. Si uno sabe hacia dónde va tomando las diferentes cosas que van pasando en la vida en pos de ese objetivo. Sabe a qué cosa decirle que sí, sabe a qué cosa decirle que no, sabe cómo valorar un resultado. O sea, el resultado, ¿cómo se mide en esto? Digo, en tu vida puede ser, no sé, hiciste un negocio, ¿se mide solamente en cuánto ganaste o se mide en, no sé, los vínculos que hiciste o la experiencia que atravesaste? Bueno, en política pasa lo mismo. ¿Qué lo mirás? Con el resultado. Siempre ganar es solamente salir primero o ganar es, che, nos juntamos con mucha gente que antes estábamos divididos y ahora estamos peleando juntos. Y ese objetivo está mucho más cerca del que creemos. Bueno, yo soy un convencido de eso, para la vida y para la política. Y creo que nos iría mucho mejor si no fuéramos tan exitistas en todos los ámbitos. Bueno, entonces hay que seguir tropezando, digamos. Hay que seguir construyendo. Claro. Hay que seguir construyendo. A veces son tropiezos, a veces no. Bien, A veces tiene que ver con la dificultad de las cosas. Yo siempre digo lo mismo. Como vos, Anto, que te vas tropezando por ahí. ¿Viste? Y hay que levantarse. Muy bien. Termina abrazada Cada vez que te a la levantás fecha. es más A arriba. la Yo siempre fecha digo lo Rosario. mismo a muchos compañeros que dicen, che, o cuando un resultado no es el esperado, cuando hay una movilización y no va tanta gente como la que una. Dice, yo le digo, che, muchachos, muchachas, o sea, si las cosas fueran tan fáciles de cambiar, ya estarían cambiadas, Claro, alguien ya lo sí, hubiera sí, hecho. sí, sí. El empuje después es Es muy más difícil grande. todo. Sí. Vivimos en el continente más desigual La del última. planeta. Ahora, Última. ahora sí, porque hasta ahora fueron todos centros. Bueno, y damos, Ah, y bueno. damos un mate. ¿no? Sí, Vos sí, venías. está muy feo, La gente perdón. viene acá, Rosario, la ansiedad, y te tiran todos centros. No hacen una pregunta en serio nunca. Esta es la casa- ¿Tenemos cortina aviso. de la pregunta india o no? Pará. Dale. Esto es Rosario la ciudad, es la casa de los rosarinos. Entonces acá todo el que viene lo atendemos bien, por más que podemos coincidir y no, coincidir. Le tuvo que pedir el mate para que se lo dé. Bueno, pero porque está horrible, lo estoy cuidando. por eso. Ese fue tu inconsciente, que me invitás pero no me querés convidar del todo. Lo estoy cuidando. Hablalo con tu psicólogo. Avísenle que lo estoy cuidando. Sí, avísenle. sí, yo se lo dije, pero bueno, qué sé yo. Bueno, ¿estás preparado? Preparadísimo. A ver. Está muy lavado. Muy lavado, Juan, demasiado. Vos que Le sos pones exig- mucha agua. sos exigente y yo. A Dale, ver, Indio. indio. Dale, Y, indio, dale. y está un poquito inspirada, se me ocurrió recién, ¿no? Inspirada en este modelo de Pepe Mujica, ¿no? Sí. Que él, nada, vivió toda su vida acompañado de la misma mujer. En el caso de que, Juan, se rompa tu relación con No, No, horrible. no, y en eso el para caso de que terminar, no haya pasa. un divorcio escandaloso, Horrible, no. Tremendo. No va a pasar eso. furibundo. Vos hablás de tu experiencia, Claro. claro. Hablo de la experiencia de muchos. Acá estoy trayendo la experiencia de muchos, no solo Espantoso. la mía, que bueno, Deja mucho que no desear. hablemos de eso. Bueno, estamos hablando de Juan. ¿Se termina Ciudad Futura? ¿Se termina? No, y tampoco va a pasar lo de. No, ni se va a terminar Ciudad Futura, ni se va a terminar nuestra Aparte, relación cuanto con mucho Karen. lo rajan a Juan, porque la jefa ahí es ella, así que. Y mirá, ya estamos hace 10. Creo que el año que viene cumplimos 18 años. Ay, mira esa foto. No 18 años juntos, así que ya es toda una vida. Una hermosa familia, ¿eh? Sí, Te y- felicito. gracias. Y nada, tiene- también toda esta locura se vive porque estamos los dos Te igual de pregunto, locos. entre nosotros, no te escucha nadie. ¿Te tiene sonando, Juan? ¿Te tiene sonando? Mira, era muy gracioso con toda la campaña, ¿viste? Y sobre todo cuando fuimos por la provincia, que la gente por ahí nos estaba conociendo. Claro, terminó una asamblea, Karen encendida, ¿viste? Y me decían, ¿cómo te deben tener? Y nada, sí, la verdad que hacemos una gran dupla. Nos complementamos mucho. No respondas. Pero voy al final. Pero la que manda. La jefa. Está muy bien. Bueno, Juan, ¿la pasaste bien? Muy bien. Gracias. Muchas gracias y perdón por demorar tanto en No, haber no, venido. gracias por venir. Y viene Karen la próxima. Dale, gracias por venir. Bueno, el Muy concejal Juan Monteverde, referente de Ciudad Futura, que vino y costó, pero vino, ¿eh? Llegó, Se portaron llegó. bien. Lo felicito. No me le hicieron incomodar. No sabés las preguntas que me quedan. No, para el La próximo. pregunta que Ahora para censuramos Karen. antes, dice, esto no se puede, esto no se puede. Estaba ahí afuera, estaba Karen ahí con el marcador marcando No, todo. Esto no, esto no, esto no. No, si Karen venía, la última no la hacía, ni loco, claro. Bueno,